buenas noches, Panamá. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de su programa A Fondo con Álvarez Noticias. Yo soy Ariel Álvarez y desde ya quiero darle la más cordial bienvenida, invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en X, Facebook, TikTok, Instagram y se suscriban aquí en nuestro canal de YouTube como @Noticias Panamá. Ya estamos listos, preparados con esta información que tenemos para el día de hoy, pero antes quiero darle paso a nuestra compañera Karen Ceballos para compartirnos esas buenas noticias que nos impulsan como país en nuestro segmento. Lo bueno primero. Adelante, Karen. Las buenas noticias también tienen poder, y aquí te mostramos 3 razones para seguir apostando por Panamá. Esto es, lo bueno primero. El judo puso a Panamá en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Némesis Caldanedo conquistó la medalla de oro y Christine Jiménez sumó la de bronce para la delegación nacional. Con este gran inicio, ambos atletas ratifican el buen momento del judo panameño y llenan de orgullo al país en la cita deportiva regional. La panameña Guadalupe Callejas Caballero, de apenas 10 años, se coronó campeona mundial del cálculo mental en su categoría, durante un torneo internacional que reunió a más de 1000 participantes de distintos países. Con este logro, Guadalupe vuelve a poner el nombre de Panamá en lo más alto y demuestra el talento y potencial de la niñez panameña en competencias de nivel mundial. Las selecciones sub-20 y sub-12 de Panamá brillaron en el Youth World Challenge 2026, celebrado en Nueva York. La sub-10 obtuvo el subcampeonato y la sub-12 logró el tercer lugar. El desempeño de ambos equipos reafirma el potencial de las nuevas generaciones del fútbol panameño. Gracias, Karen. Bien, y es momento de hacer ese resumen informativo de los hechos que marcaron nuestra semana a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Kevin Moisés Morales en nuestro segmento La Semana en 5 titulares. Actualidad rápida, precisa y clara. Así es la semana en 5 titulares. La exdiputada Kaira Harding compartió un emotivo mensaje tras el fallecimiento de su esposo, Anthony Bar Apia, príncipe del Reino Unido de Akwamu, ocurrido esta semana en Ghana. En sus redes sociales expresó: "Te amaré siempre", generando miles de muestras de apoyo. La coalición Vamos suspendió a la diputada Paulette Thomas y remitió el caso al Comité de Ética, tras el voto de su suplente a favor de Lilia Batista en la Comisión de Educación. Thomas defendió la decisión, alegando que respondía a un compromiso previo asumido con la diputada Batista. Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú y prometió enfrentar la inseguridad, reactivar la economía y devolver la estabilidad al país. Su llegada al poder marca el regreso del fujimorismo al gobierno tras casi 3 décadas y abre una nueva etapa política en el país. El gobierno presentó un proyecto para exonerar el ITBI, la compra de viviendas nuevas hasta $120,000. La medida busca facilitar el acceso a una nueva vivienda e impulsar el sector de la construcción. El diputado Jonathan Vega y el ministro del MOP, José Luis Andrade, protagonizaron un tenso intercambio durante una sesión de la Comisión de Presupuestos. La discusión surgió por el costo de un puente peatonal en Veraguas. Gracias, Kevin, por esta actualización que nos compartes como cada noche. Bien, y avanzamos porque hoy vamos a hablar de un tema que, aunque está establecido por ley, algunos comercios lo niegan o simplemente violan la normativa. Se trata del descuento de jubilados a jubilados y pensionados. Por eso nos acompaña el licenciado Jaime Guzmán, el jefe del Departamento de Investigación al Consumidor de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, ACODECO. Bienvenido, licenciado.
Buenas noches, gracias por el espacio. Gracias a usted, licenciado. Y quiero iniciar justamente que nos cuente acerca de esta importancia de la Ley 6 y cuáles son esos beneficios obligatorios que están establecidos desde hace décadas. Sí, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, en este caso, es la encargada de atender los reclamos o denuncias de parte de los consumidores con relación a la Ley SECTA de 1987 y sus modificaciones, la cual establece beneficios a las personas de la tercera edad, jubilados y pensionados. Establece una serie de porcentajes de descuentos, los cuales rondan aproximadamente como 25 porcentajes que tienen derecho estos beneficiarios, entre los cuales le puedo mencionar, digamos, que los que con mayor frecuencia los usuarios o beneficiarios de esta ley se acercan a veces a la autoridad para solicitar en caso de que a veces un agente económico no le ha otorgado ese beneficio. Le puedo mencionar como son los descuentos en restaurantes. La norma establece un 25% de descuento en la comida individual del beneficiario. Llámese ya sea su desayuno, almuerzo o cena. El comercio debe aplicarle, en este caso el restaurante, dicho porcentaje de descuento. Para el tema de franquicias de comida rápida, la norma establece un 15% de descuento que se debe otorgar a los beneficiarios de la ley. Adicional a ello, también le puedo mencionar que hay descuentos también en eventos, actividades de recreación, un 50% si un consumidor acude de repente a un concierto, teatro, cine, también tiene derecho a estos beneficios. La única excepción que hace la norma es esta actividad, digamos, es a beneficencia, digamos, de damnificado o de la niñez, entonces ahí sí se exime de ese descuento y no está obligado a otorgarlo, ¿no? De los otros descuentos que le puedo mencionar están hoteles, préstamos, descuento de agua, descuento de luz, pasaporte, moteles, en clínicas privadas, entre otros, medicamentos también. Y en los últimos días ha vuelto bastante, se ha debatido bastante este tema y entiendo que ustedes han reforzado esas inspecciones que precisamente están dándose a nivel nacional. ¿Cuáles han sido esas principales irregularidades que se han venido encontrando durante esas verificaciones? Sí, nosotros como Autoridad de Protección al Consumidor tenemos la facultad de iniciar de oficios investigaciones administrativas por posibles violaciones, en este caso a las normas que benefician a los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. Eh, Nosotros constantemente verificamos que los establecimientos, la norma establece que deben tener también un letrero a la vista indicando cuál es el beneficio al que tiene derecho los jubilados, ¿no? Si digamos que el establecimiento no mantiene ese anuncio a la vista, entonces se puede iniciar una investigación y puede ser multado. Adicional a eso, iniciamos también procesos por las denuncias de los propios consumidores y quejas de los consumidores cuando solicitan a veces un descuento y este les es negado. Entonces, en base a ello, por lo menos en restaurantes se acercan muchos jubilados que el comercio a veces se ha negado a darle el descuento o incluso le aplican un descuento, pero no es el porcentaje que establece la norma. Y nosotros, una vez realizamos las investigaciones y se comprueba de que en efecto este comercio no aplicó correctamente el descuento, entonces nosotros procedemos a aplicar entonces las sanciones correspondientes y en caso de que haya que devolver sumas a los consumidores, se ordena también. Mencionaba hace un momento el tema de los distintos descuentos que se aplican, el tema de la hotelería, el tema de farmacia, etcétera. Pero ¿cuáles han sido esos sectores donde han encontrado mayores denuncias en la actualidad? Sí, en lo que va, digamos, del periodo 2026 de enero a la fecha, las mayores incidencias que nosotros o reclamaciones que hemos tenido por parte de los beneficiarios de la ley corresponden al tema de restaurantes por descuentos no otorgados o mal aplicados. Adicional a eso, también se ha aumentado un poco los reclamos de los jubilados o beneficiarios de la norma con relación al descuento en los préstamos personales.
ya hay que tener en cuenta que en los préstamos personales la norma establece que el beneficiario tiene un descuento del 15% en la tasa de interés, en los préstamos hipotecarios 1% en la tasa de interés y están exentos del FESI, ¿no? Muchas veces, el consumidor beneficiario de la norma se acerca cuando son temas de préstamo para que nosotros le verifiquemos si en efecto la entidad financiera le hizo los ajustes correspondientes que por ley le corresponden y nosotros entonces acá hacemos un análisis financiero a través de la unidad correspondiente para verificar si se le está aplicando correctamente o no. No quiere decir que porque haya una reclamación, digamos, bastante en ese sentido contra ese sector es que haya un incumplimiento, sino que en los temas de préstamos es un poquito más complicado para el jubilado, incluso para cualquier persona a veces verificar si en efecto se le está aplicando correctamente. Pero por parte de los restaurantes, entonces sí, como es un descuento prácticamente que los jubilados a veces solicitan con mayor frecuencia, recibimos bastante queja contra ellos, ¿no? Y en el caso de las fondas, porque antes de iniciar esta entrevista, y de verdad que hemos recibido bastantes preguntas sobre este tema, ¿las fondas también entran en estos descuentos o están exentas de realizarlo? Sí, las fondas por ley están exentas de otorgar el beneficio, pero hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta cómo opera este establecimiento o este restaurante, ¿no? Porque hemos encontrado de repente restaurantes que se denominan o se hacen llamar que son fondas, pero su actividad opera como un restaurante. Tienen más de 7 mesas. Es un comercio que no aplica con lo que era el espíritu de la norma, que la fonda es un establecimiento pequeño y en ese sentido ahí, entonces estos comercios pequeños son los que están exentos, que operan como verdaderas fondas, son los que están exentos de dar el descuento. Pero nosotros en ese sentido tenemos que hacer las verificaciones al establecimiento físicamente para establecer si en realidad es un comercio que está operando como fonda o si está operando como restaurante. Igualmente, el tema de las panaderías, ¿están exentas o pasaría también lo mismo? En este caso pasaría algo similar, ¿no? Muchos establecimientos hoy en día se hacen llamar panadería, cafetería, pero cuando hacemos la inspección físicamente, venden comidas propias de un restaurante, operan como un restaurante, tienen mesas y sillas, entonces no podemos dejarnos llevar por el nombre del establecimiento, sino hay que ver, en este caso, su operación, ¿no? Y si esa panadería, por ejemplo, está dentro de un mini super o un supermercado, Sí, lo que pasa es que la norma, si nosotros identificamos que en efecto opera como panadería o como cafetería y no opera como restaurante, indistintamente del nombre, entonces no estaría obligado a dar el descuento, ¿no? Aquí lo importante es determinar si opera como restaurante, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que evaluar las instalaciones físicas y la del tipo de comida que se elabora ahí. por eso es muy importante el Ujú. tema de las denuncias para que ustedes puedan hacer verificaciones. Y en el caso de la sanción, ¿qué sanciones enfrenta un establecimiento que incumpla con los descuentos obligatorios que se deben dar a los jubilados y pensionados? Sí, la ley secta establece cuáles son los montos de las sanciones, pero para ello establece montos desde 50 balboas hasta los 5.000 balboas, pero que nosotros tomamos en cuenta al momento de colocar una sanción. Debemos evaluar el tamaño del negocio, si es micro, pequeño, mediano, grande, va a depender. O también elementos de reincidencia, si ese es un agente económico que ya en el pasado digamos que ha infringido la norma, entonces esto puede incidir en que la multa sea mayor. Y ahora bien, hay situaciones que se están dando mucho y es acerca de esos comercios, sobre todo el tema de las farmacias, que utilizan promociones permanentes o descuentos propios de ellos para evitar aplicar el descuento que establece la ley 6. ¿Eso está permitido?
Sí, nosotros en casos cuando son ofertas, tenemos que irnos también adicional a lo que ya está contemplado en la Ley Secta de 1987, tenemos que aplicar lo que está en la norma, en la Ley 45 del 2007 de protección al consumidor, que establece lo que son la publicidad, las ofertas, las promociones. Ahí es muy importante que los beneficiarios, al momento que van a solicitar un descuento, o el agente económico que está ofreciendo una promoción o una oferta, si bien no debe aplicar el descuento sobre esa promoción, pero no quiere decir que nosotros tendremos que entonces que evaluar si en efecto cumple con lo que establece la ley 45. Para ello es muy importante lo siguiente. Si hay una oferta o una promoción, el comercio debe tener un precio regular. ¿Cuál es el precio regular y el precio de oferta? Adicional a eso, el beneficiario debe poder decidir cuál es el porcentaje que mejor le conviene, si el precio regular o se acoge entonces a la oferta del negocio. Adicional a ello, debe tener lo que es una fecha de inicio y fecha de finalización. Es muy importante. Estas promociones no pueden ser eternas, o sea, no puede ser, hemos detectado comercios que vamos a hacer la verificación y dicen tener un precio de oferta, pero resulta que ese precio de oferta es todo el año. Eso ya no se consideraría una oferta. Ese precio pasa a ser un precio regular. Por eso es muy importante que tengan una fecha de inicio y fecha de finalización. Y esta fecha no debe sobrepasar más de 3 meses con un mismo descuento. Y el caso de las farmacias que, por ejemplo, aplican estos descuentos todos los miércoles, todos los jueves de la semana, y dicen que ya tienen el descuento aplicado allí, ¿qué estaría pasando? Sí, ahí la recomendación, porque de repente en el acto es muy difícil de demostrar. Por eso ahí lo recomendable es que los beneficiarios, el jubilado o el pensionado, solicite siempre su factura del producto que está comprando, si en este caso es un medicamento, y si de repente no está, de repente hay esta situación de que hay duda de que este comercio está aplicando malas prácticas, presenta a la denuncia ante la COECO, porque nosotros dentro de la investigación vamos a tener que recabar toda la información y el agente económico tiene que aportarnos todas esas pruebas que sustenten para ver cuáles eran sus precios anteriores a esa promoción, o si esos precios solamente son permanentes durante todo el tiempo, entonces eso ya no sería una oferta. Y en el caso de que un jubilado llega a un comercio y le niegan el tema del descuento, ¿qué debe hacer esta persona en ese mismo momento y cuál es el procedimiento para presentar una denuncia ante la Codeco? Y lo más importante, el tema de los tiempos de respuesta que pueden darse en esa situación. Sí, los beneficiarios principalmente, lo importante es, como mencioné hace un momento, si no se le está otorgando el descuento, siempre solicitar su comprobante de pago, ¿no? En primer lugar. Posterior a eso, entonces, puede presentar lo que es una queja o una denuncia ante la COECO, ya sea en la sede principal, ubicada en la Fernández de Córdoba, o en las oficinas, en las respectivas oficinas regionales a nivel nacional. Es muy importante que hay que tener en cuenta que el consumidor sí puede ser parte del proceso si así lo desea. En este caso, presentaría una queja, y nosotros, al momento que resolvamos la queja del consumidor, si se demuestra que en efecto incumplió la normativa este agente económico, se le llamaría posteriormente al consumidor para que entonces, mediante una resolución, se le notifica a las partes, tanto al agente económico como al consumidor, donde se le ordena la devolución, en este caso, de lo que no se le otorgó, y al agente económico se le sanciona. O en el caso, digamos, que un consumidor eh, no quiere ser parte del proceso, pero conoce que un establecimiento está aplicando malas prácticas, entonces él puede denunciar a ese establecimiento, y nosotros iniciamos una investigación de oficio y hacemos las verificaciones correspondientes para ver si ese agente económico está aplicando los descuentos, o si mantiene también los letreros de los porcentajes de descuento a la vista, ¿no? Estas denuncias las pueden presentar también al 311 de Atención Ciudadana, o a través de las redes sociales también de Instagram de la COECO,
nosotros iniciamos muchos procesos de oficio sin necesidad a veces que el consumidor se acerque personalmente, pero lo importante es siempre identificar cuál es el nombre del establecimiento, cuál es su ubicación para que nosotros podamos entonces hacer la verificación correspondiente. Y una foto, inclusive también pueden adicionar esa denuncia, que sería también muy bien Exacto. recibida. Eh, pero ahora bien, hay algunos empresarios que sostienen que estos descuentos representan una carga para sus negocios. ¿Cómo responde la Codeco ante estos planteamientos? Sí, mira, hay que tener en cuenta que es una ley que ya está próxima a cumplir casi 40 años, ¿no? Y ya el comercio hoy en día debe tener plenamente identificado que si decide ejercer alguna actividad de las cuales está enmarcada algún beneficio, debe cumplir con ello, ¿no? La norma ahorita mismo solamente a la fecha contempla eh, en el tema de restaurantes, sí establece una serie de beneficios con relación a que puede ser reconocido al momento de la declaración de impuestos y esto, ¿no? Pero en las otras actividades todavía no se ha incluido estos beneficios, digamos, pero como mencioné, el comercio debe tener presente que esta es una ley que ya no es nueva, o sea, que es una ley que es ley de la República y deben cumplirla, y de lo contrario establece entonces lo que son sanciones si decide no hacerlo, ¿no? Eh, Lastimosamente, licenciado, el tiempo ha llegado a su parte final, pero no quiero pedirlo sin antes comentarles algunas preguntas que nos han llegado por parte de las personas que escuchan nuestras entrevistas y le voy a compartir algunas de ellas. Tengo por acá a Elsa Tutores Spot, dice, buenas, me ayudan a entender, en los supermercados también debe darse los descuentos, en los almacenes debe darse descuentos. ¿Es verdad que al pedir descuento en restaurantes te dan menos comida? Sí, con relación a la primera observación, eh, los almacenes, supermercados no están obligados a dar el beneficio de contemplar la ley secta, salvo que algún almacén de estos dentro de sus instalaciones tenga establecido un restaurante que venda comida preparada. Entonces ahí en ese caso sí está obligado a dar el descuento, el del 25% de descuento. Entonces, la otra pregunta era con relación a si Restaurantes, que si al pedir el descuento te dan menos comida. ¿Qué tan cierto es eso? no, o sea, No, la comida debe ser la misma, no, si en caso tal, porque eso ya sería un acto de discriminación, o sea, que ahí incluso ya estaríamos violando otra norma que está dentro de la ley 45. Si se llegase a comprobar que un agente económico está realizando ese tipo de práctica, ahí no solamente sería una falta de ley secta, sino que también pudiese estar incumpliendo un tema de discriminación. eh, eh, Capitán en Los Reyes pregunta por acá, ¿y por qué no explica cómo la empresa recupera ese descuento? Sí, lo que pasa es que a veces no es un tema de cómo si yo debo recuperar el descuento o no, porque recuerden que estos son normas que pasan muchas veces por la asamblea. En algunos casos se llaman a los grupos. Esta norma no solamente a veces involucra a un sector en específico, sino que involucra a varios sectores. Involucra al tema bancario, involucra al sector hotelero, involucra al sector de restaurantes, ¿no? Y en ese momento, cuando ya se establecen estas normativas, es el momento donde digamos, los gremios pueden sugerir alguna situación con respecto a la normativa. Pero ya una vez, digamos que estas leyes son publicadas en Gaceta Oficial y son ley de la República, nosotros como Autoridad de Protección al Consumidor, como dice la norma, nos compete es vigilar que en efecto se cumpla lo que está ahí, ¿no? Eh, por Eh, eso nosotros constantemente,
por lo que está en la propia ley, nosotros podemos hacer lo que dice la ley, no podemos hacer algo contrario a lo que está en la norma, ¿no? Y como mencioné al principio, es una ley que ya data ya va para 40 años casi, y cuando uno va a abrir, digamos, un establecimiento, uno va a emprender, digamos, un negocio, mañana voy a abrir un restaurante, uno debe tomar todos esos factores en cuenta, el tema de la luz, el tema de que hay descuentos a los jubilados, de que varios factores antes y de empezar entonces en ese negocio y no esperar a cuando yo abra entonces el negocio y decir, dije, oye, pero yo tenía que dar descuento, yo no sabía que existía un descuento de la ley seca, pero es un descuento que ya tiene casi 40 años en el mercado. Así es. Y @Esther F1603 pregunta, una consulta, ¿cómo se darán cuenta que es tercera edad si ya no se utiliza el carnet? Ajá. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la ley sexta de 1987 es muy conocida como la ley de jubilados, pero esta ley aplica para las personas de la tercera edad, los jubilados y los pensionados. Las personas de la tercera edad, para las mujeres son 55 años y para los varones son 60 años. ¿Qué quiere decir esto? Que una dama de 55 años de edad no necesariamente tiene que ser jubilada para obtener, digamos, el beneficio. Si nos vamos a la edad de jubilación es mayor que la edad de tercera edad. Entonces, la norma establece que la persona solamente debe acreditar con su documento de identidad personal de que cuenta con la edad para obtener el beneficio. Ok. Y Rita Martínez comenta por acá. Me pasó algo con mi mamá. Fuimos a comer a un restaurante específicamente no vamos a mencionar el nombre. Ella pidió el plato y lo compartió conmigo. Cuando fuimos a pagar me dicen que el descuento era compartido, o sea que solo le dan 12.5% porque ella me dio de su comida. Ahí sí hay que tener en cuenta que el beneficio no es transferible, o sea, el beneficio es al jubilado. La norma dice que es en el consumo individual del beneficiario, ¿no? Entonces yo no puedo llegar a un establecimiento o pedir una comida para mi sobrino o para mi hermano, tiene que ser, el consumo debe ser para el beneficiario, que es lo que contempla la norma. Ok, acá User26, bueno, pregunta, si dos o más jubilados van a un restaurante, ¿todos tenemos derecho al descuento? Sí, indistintamente, si todos son beneficiarios, cada persona tiene derecho sobre el consumo. Ahí no habría inconveniente, ¿no? El caso está cuando va un grupo de jubilados con personas que no tienen el beneficio, entonces ahí sí hay que establecer qué fue lo que consumió el beneficiario para que se le aplique entonces el descuento. Excelentes sus explicaciones, licenciado. Y antes de finalizar, quiero preguntarle qué mensaje le envía entonces a los jubilados y pensionados para que conozcan y ejerzan sus derechos y a los comercios para evitar sanciones y garanticen ese cumplimiento de esta normativa. Sí, bueno, el mensaje siempre es mantenerse informado, tener acceso a toda la información posible que se pueda. Nosotros como Autoridad de Protección al Consumidor constantemente estamos divulgando, educando, llevando mensajes sobre las distintas normativas, no solamente de la ley secta, que nos competen a nosotros como autoridad. Con relación a los jubilados, le recomendamos que exija siempre su factura, que verifique la factura. Si tiene dudas, puede presentar la denuncia ante la COECO, los agentes económicos que otorguen los beneficios que por ley ya están establecidos y eviten que ser sancionados. Y a esos comercios también para que, bueno, creo que ya lo acabo de mencionar justamente. Y ahora sí, entonces quiero agradecer al licenciado Jaime Guzmán, jefe del Departamento de Investigación al Consumidor de la Codeco, por estas explicaciones de esta ley y también por esta docencia que nos ha brindado la noche de hoy. Muchas gracias y bienvenido siempre. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Bien, avanzamos porque ya está preparado nuestro compañero analista y abogado Sergio González García
para compartirnos el criterio a fondo de esta semana. Sergio, adelante, cuéntanos qué nos tienes preparado para la noche de hoy. Análisis, profundidad y contexto. Así comienza Criterio a Fondo. Hola, yo soy Sergio González García y esto es Criterio a Fondo. En esta oportunidad vamos a continuar analizando los aspectos de vanguardia en términos de la relación que hay entre la tecnología, obviamente la inteligencia artificial en ese aspecto, y la política, que no está separado, aunque parezca que pudiese estarlo, lastimosamente en este mundo no lo está. Recientemente China filtró o anunció de manera pues no oficial, se coló la información, por así decirlo, que está desarrollando máquinas de un concepto llamado litografía ultravioleta. ¿Qué es esto? Directo al grano. A nivel corporativo, en el mundo, una sola empresa domina las máquinas que hacen los microchips. Y a su vez, una sola empresa en el mundo domina, no es la única que existe, pero hay una sola que la domina, que domina el mercado. Una sola domina la manufactura de esos microchips. Para hablar de manera directa, estoy hablando de la empresa holandesa ASML. Es la que domina la creación y las patentes de invención de las máquinas de los microchips. Por otra parte, la empresa de manufactura que usa estas máquinas para crear de manera masiva estos chips es TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que es una empresa sumamente fuerte en Taiwán y de hecho su PIB está muy asociado al éxito de esta compañía. Bueno, resulta que por primera vez ASML encuentra el reto de tener que enfrentarse al desarrollo chino de estas máquinas. La litografía, básicamente, es escribir con luz, es una manera de decirlo. Y justamente la luz que utilizan es la luz ultravioleta, que es uno de las formas que hay de campos electromagnéticos. Es una de las formas que hay de radiación electromagnética. La luz visible, las ondas de radio, las microondas y cosas más complejas como los rayos gamma y los rayos X son todas formas de radiación electromagnética. Bueno, una de ellas, los infrarrojos también, una de ellas es la luz ultravioleta. De hecho, del sol recibimos esa radiación y por eso que hay que tener cuidado del sol de manera excesiva. Utilizar esta luz ultravioleta en laboratorios ha permitido escribir, por así decirlo, la creación de estos chips en unos grandes platos llamados obleas y utilizan un material del mineral silicio y en súper resumen, esto es un tema lleno de tecnicismo, a través de estas obleas de silicio y a través entonces de las máquinas que utilizan las mismas, se logra escribir y crear los chips como quien diseña a través de esta radiación electromagnética utilizando los rayos ultravioleta, creados a través de una máquina llamada máquina de litografía. Por primera vez en la historia, ahora ASML se encuentra en este estado de competición con China, que ya está sacando máquinas al mercado. Esto ha puesto en juego la industria de la inteligencia artificial, porque la industria de la inteligencia artificial necesita hardware, no todo es software. Y para que exista software necesita haber hardware de calidad, necesita haber centros de datos, los data centers, que necesitan los microchips que hace Taiwán en TSMC y que a su vez dependen de las máquinas que hacía de manera exclusiva ASML. Recordemos que Taiwán está en un estado de vulnerabilidad por una potencial invasión del Estado comunista chino de la República Popular de China. Entonces la política entra aquí. Ya la política entró. Cuando hubo, el lunes pasado, hace unos días, cuando se dio el anuncio de China, hubo una crisis en una bolsa y el Estado se metió a regular el cierre temporal de la bolsa para que las personas naturales y personas jurídicas, que al final son personas naturales tomando decisiones en una empresa, no
salieran de manera desesperada a vender acciones o parte de la propiedad de ASML. Entonces, la política está totalmente vinculada al mundo de la inteligencia artificial. El desarrollo político de China a nivel tecnológico también es algo que generará retos. En este momento hay un nuevo modelo de una de las empresas chinas, la empresa Moonshot AI, sacó el modelo Kimi K3, que se ha posicionado como, en este momento, como el tercer modelo más fuerte del mundo. Solamente lo superan los modelos de frontera, los frontier models de Anthropic y de OpenAI. Me refiero en este momento a ChatGPT 5.6 Sol de OpenAI y a Fable 5 de Claude, de la empresa Anthropic. Aparte de Fable 5, Claude también tiene el modelo más top, que es Mythos, para el plan más caro a nivel premium. Y aparte de Fable 5, el segundo lugar de Claude también es buenísimo. A diferencia de ChatGPT, su segundo lugar no es tan bueno. Acá su segundo lugar sí es buenísimo. Su segundo lugar es Opus 5. Entonces, todo esto está pasando a la vez. Opus 5 acaba de salir hace unos días. Fable 5 ya no está disponible. Por primera vez, pagar la versión premium de una compañía ya no incluye de manera total su modelo de frontera. A partir de Fable 5, desde hace unos días nada más, el que quiere utilizar el modelo de frontera más top va a tener que pagar lo que le llaman créditos de uso o créditos adicionales. Adicionales a los, hasta hoy, $20 mensuales de suscripción. Ahora los $20 mensuales de suscripción te garantizan uso limitado igual de tokens del segundo modelo, en Claude Opus 5. ChatGPT todavía no hace esto. ChatGPT, si pagas los $20 mensuales, tienes acceso a su modelo más top o el frontier model, que es ChatGPT 5.6 Sol. Eso también es una muestra de que Claude ha tomado la delantera y se ha atrevido a tomar esta delantera disruptiva y agresiva en términos de posicionamiento en cuanto a los productos que ofrecen y a tener, digamos que, el nivel, la jerarquía de decir, si me pagas la versión de suscripción normal, vas a tener un acceso bueno, pero un acceso de medalla de plata, del segundo mejor modelo. Si quieres lo mejor, vas a tener que pagar acceso, suscripción mensual y aparte créditos de uso. Este es el contexto, ya que actualizando todos los días. Esto es, digamos, que la actualización solamente de una semana y corresponde seguir activos y siempre mantenernos constantes en el estudio autodidacta. Gracias por la atención y nos vemos en la próxima. Gracias, Sergio. Bien, amigos, y de esta manera llegamos a la parte final de nuestra programación. No sin antes agradeciéndoles por habernos acompañado hasta el final. Y nos vemos aquí la próxima semana con muchas más entrevistas y los segmentos que usted necesita saber. Buenas noches.